Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. Informaba el jueves pasado el diario Voz Populi que José Luis Ábalos, ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, se reunió a escondidas en una sala del aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta venezolana y una persona de la máxima confianza de Nicolás Maduro. De hecho, muchos apuntan a que es hoy por hoy su mano derecha o una de sus principales manos derechas. Tras ser descubierto el ministro, que fue descubierto pues unos días después, esto sucedió la madrugada del lunes y salió la noticia el jueves, lo primero que hizo fue negarlo de manera categórica, de plano. Poco después cambió su versión y adujo que sí, que es cierto que había visto a Delcy Rodríguez, pero de manera fortuita, cuando acudió a saludar a Félix Plasencia, que es el ministro de Turismo de Venezuela, con quien, según afirmó, mantiene una amistad personal desde hace tiempo. Pero a Plasencia podría haberle visto en cualquier otro lugar de Madrid, ya que, incluido por supuesto el despacho del ministro en su ministerio en Madrid, porque el venezolano estaba aquí para visitar, para acudir, mejor dicho, asistir a Fitur, que es una feria internacional de turismo muy famosa, que todos los años por estas fechas, a finales de enero, se celebra en IFEMA. De modo que, a raíz de esto, modificó nuevamente su versión de los hechos, reconociendo que sí, que efectivamente había ido a ver a Delcy Rodríguez, también andaba por ahí Félix Plasencia, pero eso ya era lo de menos, pero había ido a ver a Delcy Rodríguez para impedir que entrase en España. La vicepresidenta no puede hacerlo, la vicepresidenta de Venezuela no puede hacerlo a causa de las sanciones de la Unión Europea que pesan sobre varios mandatarios venezolanos, entre ellos la propia Delcy Rodríguez, a quienes la Unión Europea, no solo la Unión Europea, también Estados Unidos, acusan de violar los derechos humanos. Para cuando Ábalos llegó a su tercera versión de los hechos, y vendría alguna más o algunas más, el escándalo ya era mayúsculo, un escándalo imprevisto además, imprevisto por completo, no lo esperaban ni en un lado ni en el otro, que ha puesto a Pedro Sánchez y a todo su gobierno, así de manera general, contra las cuerdas solo dos semanas después de la investidura. Delcy Rodríguez no es muy conocida fuera de Venezuela, un poco más desde hace cosa de 3 o 4 años, desde que le hicieron ministra de Exteriores, pero no demasiado. No es muy conocida, pero forma parte del círculo más cercano de Nicolás Maduro. Si veis fotografías recientes, de hará 2-3 años, veréis que pues, lo podéis comprobar con un vistazo en las fotografías de los capitostes del régimen. Veréis que Delcy Rodríguez está siempre por ahí, delante, detrás, a un lado de Maduro. Es una mujer joven, es una chavista de 50 años, es decir, cuando llegó Chávez al poder tenía solo 30, y ha hecho, por lo tanto, pues prácticamente toda su carrera, desde luego, toda su carrera política la ha hecho dentro del chavismo, viene de una familia ya muy de izquierdas, ella es abogada, según parece, pero vamos, toda su carrera profesional, su carrera política la ha hecho en torno o dentro de la élite chavista. Hoy es una de las personas más poderosas de Venezuela. Esto creo que no hace falta que os lo recuerde. A poco que os hayáis informado un poquito sobre este caso, os habréis dado cuenta hasta qué punto llegan los tentáculos de Delcy Rodríguez y cómo es de las personas con más mando en plaza hoy por hoy dentro del chavismo. Bien, en esto no lleva siempre. Ya digo, tiene solo 50 años. Hace 20, cuando llegó Chávez al poder, pues era mucho más joven y no estaba ni muchísimo menos en primera fila. Llegó a la primera fila del chavismo a raíz de la muerte de Hugo Chávez. Había sido ministra del despacho de presidencia, pero un ministerio de estos no ya de segunda, sino de tercera, hace muchos años, allá por el año 2006, luego volvió a sumergirse y reapareció a raíz de la muerte de Chávez, ya en el año 2013, cuando Nicolás Maduro tiró de ella. La nombró primero ministra de Información, un cargo ya un ministerio de primera, y más en un país como la Venezuela chavista, que es un país que a la información le da muchísima importancia. Buena parte de lo que hace es pura propaganda y, por lo tanto, pues un ministro como el de Información tiene mucha importancia. Eso fue primero y luego ya ministra de Exteriores, lo que ahí en Venezuela conocen como canciller, y ya finalmente, hace solo año y medio, esto fue en el mes de junio de 2018, se convirtió en vicepresidenta. Es decir, alcanzó la
pues casi se puso a las puertas de la misma presidencia de Venezuela. Maduro necesitaba un perfil algo menos marcado que el que estaba de vicepresidente hasta ese momento, Tarek El Aissami, que es por cierto también un hombre joven. Lo que pasa es que este ya brilló y brilló muchísimo en tiempos de Hugo Chávez. Este es el Aissami del que he hablado aquí en alguna ocasión, en la Contracrónica, pues uno de los muchísimos programas que he hecho sobre Venezuela. Este es un tipo señalado por sus vínculos con Hezbollah. Y claro, para sustituirle, alguien como Rodríguez era perfecta. Como ministra de Exteriores durante 2 años y medio, fue ministra de Exteriores entre diciembre de 2014 y junio del año 2017, pues tuvo la oportunidad, desde estos cargos que te permiten hacer muchas relaciones públicas, tuvo la oportunidad de foguearse con líderes internacionales y, entre otras cosas, hizo amistad con José Luis Rodríguez Zapatero, que a pesar de que se llaman los dos igual, no tienen ningún tipo de relación de parentesco. Lo que sí tienen es relación de afinidad personal y, según parece, también de afinidad ideológica. En alguna ocasión ha llamado mi príncipe a Zapatero, se despidió de él. Esto fue un micrófono abierto de estos inoportunos. Le decía chao mi príncipe hace no mucho tiempo. Zapatero en los últimos tiempos ha pasado más días, más semanas en Venezuela que en España. Por lo tanto, pues creo que lo decía el otro día, que había estado en una entrevista que le hicieron, que me parece que la cadena SER, que decía que había estado 38 veces en Venezuela. Vamos, que el vuelo de aquí a Caracas se lo conoce de memoria, casi sabe el nombre de las olas por las que va pasando. Bien, pues en 38 veces le ha dado tiempo a hacer muchas amistades en Venezuela, y una de estas amistades es la de Delcy Rodríguez, que es, por lo demás, es algo más joven que José Luis Rodríguez Zapatero, pero vamos, puede decir que son casi de la misma edad, y eso supongo que también habrá contribuido a que hayan desarrollado pues estas afinidades. Sin duda, la verdad es que me parece esto del chao mi príncipe, me parece algo entrañable. No sé, casi se lo podría llevar a su casa, Delcy Rodríguez, a su primo, entre comillas, José Luis Rodríguez Zapatero, porque además Zapatero es muy hogareño, es suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, como decía Juan Ramón Jiménez de Platero. Pero bueno, a su casa no se lo va a llevar, esto parece claro. Lo que se ha hecho esta señora es meterse en la nuestra, contraviniendo las sanciones que la Unión Europea le impuso hace ya 1 año y medio, en el mes de junio del año 2018. Desde entonces hay, creo que son 25 altos cargos del chavismo, ahí es nada, es decir, prácticamente todo lo que es la aristocracia chavista están castigados, es decir, están sancionados y no pueden entrar, no pueden hacer muchas cosas, tienen sus fondos, en el caso de que los tuviesen, los tienen bloqueados dentro de la Unión Europea, también de los Estados Unidos y de otros países. Pero, claro, la Unión Europea no solo es un país, son muchos, lo que le impide, y aparte países importantes, como puede ser Francia o Alemania o la propia España, donde los venezolanos se suelen dejar caer, sobre todo los venezolanos ricos, se suelen dejar caer con bastante frecuencia. De ahí que les congelen los activos y que no les dejen viajar ahí, que a un venezolano no le dejen viajar a España o viajar a París, pues le supone un contratiempo muy serio. Pero bueno, el hecho es que no pueden, no ya visitar más que la Unión Europea es la zona Schengen, que viene a corresponderse a grandes rasgos con la Unión Europea. Por ejemplo, el Reino Unido estaba fuera de la zona Schengen, pero bueno, ahora ya está, en cuestión de 4 días va a estar también fuera de la Unión Europea. Es decir, cuando dices Schengen estás diciendo básicamente la Unión Europea. Es casi lo mismo que cuando dices la eurozona. Bueno, la cuestión es que España, por supuesto, forma parte de la zona Schengen y no puede, no ya aterrizar dentro de la zona Schengen ni Delcy Rodríguez ni ninguno de los otros 24 o 25 que tienen sobre los que recaen estas sanciones, ni tampoco pueden sobrevolar la zona Schengen. Es decir, que si uno de estos tipos está volando, qué sé yo, de Caracas a Moscú, tiene que dar un rodeo el avión, le guste o no le guste, es decir, hacer escala en el norte de África y a partir de ahí pues entrar vía Turquía, es decir, dar una buena vuelta y meterse unas cuantas horas más de vuelo. En este caso no iba a Rusia, sino que iba a otro país amigo de la Venezuela chavista, que es Turquía. Podía perfectamente haber rodeado a España, pero no lo hizo. Es decir, que se metió en el espacio aéreo español y no contenta con eso, además aterrizó en la propia España. ¿Por qué están condenados o sancionados todos estos jerarcas chavistas? Básicamente por violar los derechos humanos. Que en Venezuela se están violando los derechos humanos no lo digo yo, ni lo dice tampoco Ursula von der Leyen, lo dice la ONU y lo dice además en boca de Michelle Bachelet, que no es precisamente muy
derechosa, que digamos. Michelle Bachelet, que es alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo hace un año en Venezuela haciendo un informe, elaborando un informe, se entrevistó tanto con el gobierno como con la oposición, estuvo visitando el país, reunida también con movimientos sociales y demás, y concluyó que efectivamente en este informe está disponible, es público, de la ONU, concluyó que efectivamente en la Venezuela actual se están vulnerando los derechos humanos, se están violando los derechos humanos, y el informe era bastante detallado. Esto es la Venezuela de nuestros días, no es la Venezuela de hace 15 años, la Venezuela de nuestros días gobernada por gente como Maduro o como la propia Delcy Rodríguez. Bien, el pasado lunes, que es cuando sucedieron los hechos, pasado lunes de madrugada, fue poco después de las 12, acababa de empezar el lunes, Delcy Rodríguez no viajaba a España porque no puede hacerlo, no puede entrar aquí, como ya os he dicho antes, tampoco puede sobrevolar cielo español, en tanto en cuanto España pertenece a la zona Schengen, iba a Turquía, eso ya os lo he comentado hace un momento, iba a Turquía a reunirse con el vicepresidente de Erdogan, es un tipo que se llama Fuat Oktay, viajó a Estambul y luego ya posteriormente fue a Ankara, donde se reunió, entiendo, de hecho vi la fotografía, que la propia Delcy Rodríguez colgó en su cuenta de Twitter. Se les veía tanto a Fuat Oktay como a ella pues muy contentos con sus banderitas al lado, entiendo que en la sede de la vicepresidencia turca. Las relaciones entre Venezuela y Turquía son muy fluidas. Erdogan es de los pocos amigos que le quedan a Maduro, pues junto con Vladimir Putin, o por supuesto lo que le va quedando, los restos que le va quedando de la América bolivariana. Ortega, porque Evo Morales ya lo ha perdido, Ortega, por supuesto, los cubanos y poquito más, pero fuera de América lo que tiene son los iraníes, los turcos y los rusos, y en algo menor medida, no mucho, pero algo menor medida, los chinos, que tampoco se meten demasiado en este asunto de Venezuela. Bien, lo que hizo Delcy Rodríguez fue aprovechar este viaje, que iba de Caracas hasta Estambul, para aterrizar en Madrid. Madrid y Estambul están en la misma latitud, en el paralelo 40, por lo tanto, una vez ya el avión ha ascendido desde el Ecuador, que estaba prácticamente el Ecuador, que está Venezuela, hasta el 40 norte, pues ya es todo en línea recta hasta Turquía. Bien. Pasaba por aquí y lo que hizo fue aterrizar. Vamos, le pillaba de paso, aunque debería haber dado un rodeo en principio, debería haber volado por debajo, por el paralelo 35 o 34, es decir, por Marruecos y Argelia, y como el avión tenía que parar sí o sí, porque era un avión pequeñito, que no tenía autonomía para volar, hacer un vuelo directo entre Caracas y Estambul, pues allí haber repostado. Bueno, la cuestión es que era un avioncito, un Falcon de estos, un avión privado, jet ejecutivo, con capacidad para 14 pasajeros. En Voz Populi han calculado que ese viaje costó la friolera, y esto es un dineral, de 406.000 euros, es decir, casi $500,000. Algo francamente insultante en un país como Venezuela, en el que hay demasiada gente pasando hambre, cortes de luz, falta de medicinas, etcétera, que la vicepresidenta se gaste casi $500,000 en alquilar un avión, porque el avión ni siquiera era venezolano, era un avión turco, y ir a visitar al vicepresidente de Turquía. Pero bueno, pocas cosas nos sorprenden ya de Venezuela, es así, que le vamos a hacer cosas bastante peores que este viaje, hemos tenido que ver y que leer en los últimos años, pero la noticia no es esa, vamos, la noticia no es que se gastase ese dinero, esto es noticia quizá en Venezuela, pero a nivel mundial desde luego no es esa, sino que parase en suelo europeo a sabiendas de que no lo puede pisar y sobre todo, y esto es lo más importante, que un ministro del gobierno de ese país, en este caso de España, fuese a reunirse con ella en plena madrugada. El ministro en cuestión es José Luis Ábalos, un tipo que ha saltado a la política nacional hace relativamente poco tiempo, hasta mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Casi nadie, exceptuando en su Valencia natal, le conocía. Era alguien del equipo de Pedro Sánchez, pero desde luego no era conocido, no participó en gobiernos anteriores, como por ejemplo el de Zapatero hace ya 10 años. Era, vamos, un recién llegado, pero que en este año y medio se ha convertido en alguien muy famoso. Todos, creo que prácticamente todos los españoles han oído hablar de él, o por lo menos le han visto por la tele, porque es un personaje ubicuo, es un peso pesado del gobierno y por hoy es ministro de Transportes, antes lo era de Fomento, porque han tenido que empezar a repartir carteras, además han cambiado el nombre a la cartera. El Ministerio de Fomento, para los que no lo sepan, lo digo para los oyentes de Hispanoamérica, es el que hace las obras públicas, los ferrocarriles, las carreteras y demás. Bueno, pues aparte de eso es el número 2 del PSOE, es decir, que es, al menos dentro del partido, es algo así como la mano derecha de Pedro Sánchez. Así que aquí habría que preguntarse
porque se reúnen a escondidas y en plena madrugada la mano derecha de Nicolás Maduro, o una de las manos derechas de Nicolás Maduro, que es Delcy Rodríguez, y la mano derecha de Pedro Sánchez, en un aeropuerto que uno de ellos no puede pisar, y sobrevolando un espacio aéreo que uno de ellos no puede sobrevolar. Hoy por hoy lo desconocemos, la razón, esa es la verdad, porque ni el gobierno ni el propio ministro han dado explicaciones. Por supuesto, tampoco ha dado ningún tipo de explicación el gobierno venezolano. Estamos hablando del gobierno español. Lo que hicieron fue, según apareció esta historia, primero encajaron el golpe, no se lo esperaban, y después automáticamente decretaron el apagón mediático. Dentro de sus posibilidades, que son bastantes, sobre todo a efectos televisivos. Es decir, es un tema que en televisión se ha hablado muy poquito. Las televisiones están básicamente controladas o teledirigidas desde Moncloa, por lo menos los servicios informativos, por supuesto la estatal, pero las otras también, de ahí que el asunto se le ha dado muy poca importancia. Ha salido, obviamente, porque era una noticia principal, pero con con una tonelada de crema y, por supuesto, de manera muy breve. Hicieron, en definitiva, y esto lo pudimos ver especialmente el viernes pasado, como si no hubiese pasado nada. Pero claro, es que a pesar de lo que el gobierno quiera hacer creer, pasó, y pasó algo muy grave. ¿Qué asunto tan urgente llevó a un ministro de Transportes a desplazarse al aeropuerto de madrugada? Esta es una pregunta, creo que es la pregunta fundamental. Porque no fue porque, qué sé yo, que hubiese caído una gran nevada en Barajas y hubiese cerrado el aeropuerto, como sucedió hace unos años. Bueno, pues el ministro de Transportes va ahí para preocuparse. A fin de cuentas, la navegación aérea depende de él. No. A reunirse con un vicepresidente extranjero que además no puede entrar. Las excusas que han puesto, la del amigo, no, es que este hombre, el ministro de Turismo, es amigo mío y claro, quería ir a saludarle a la 1 de la mañana, vas a ir a saludarle cuando además ese amigo acaba de llegar a Madrid, se va a quedar en Madrid porque viene una feria de turismo, por lo que mañana os podéis ver sin ningún problema en el propio Fitur o en tu despacho, en el ministerio. La de impedir que Rodríguez entrase en la propia España. Su misión era que no ya que Rodríguez entrase en España, que sobrevolase España, pero bueno. Llegó a decir que le habían dicho que el ministro de Interior, Marlaska, que se dirigiese, por favor, quitando a algunos, que a la 1 estamos todavía despiertos, la mayor parte de España a la 1 de la mañana duerme. Hay que salir de la cama, poco menos en pijama, para hacer una gestión de estas. Y tiene que ser algo realmente urgente. Bien, no había por dónde cogerlo esto. Son excusas coartadas tan ridículas que parece que se están riendo de nosotros, que es esencialmente lo que hicieron durante el jueves, el viernes y el sábado. Ahora directamente han decidido que el tema no ha existido, que esto no ha sucedido nunca, pero durante los 2 o 3 primeros días que no pudieron ocultarlo. Otra razón que provocó esa reunión, pero la desconocemos. Es decir, no hay más. Las razones que nos han dado no nos valen, son de pura risión, son excusas de mal pagador. No sabemos cuál es la razón que provocó esa reunión. Pero nos barruntamos algunas, claro. No sé, ¿fue acaso para obtener información sobre sus socios de Podemos? Esto es lo que llevaba ayer Luca Costantini en Voz Populi, el mismo periódico que destapó la exclusiva. Es una posibilidad. No sabemos si es cierto o no, pero es una posibilidad. Así pueden tenerles agarrados por salvarse a la parte y que no se les desmanden. A fin de cuentas, quien maneja la información lo maneja todo. Que sean socios no significa que eliminen traicionarse mutuamente en cuanto cambia la dirección del viento. Y es bueno disponer de arsenal. Claro, esto tendría como contrapartida el riesgo de la operación en sí, salir por lo visto fue en su propio automóvil, el ministro Ábalos, salir de casa en plena madrugada, dirigirse al aeropuerto de Barajas, a hacer una operación de estas, sabiendo que había riesgos claros. Mucha gente ve estas cosas, empezando por agentes de policía, guardias civiles, etc. Estas cosas no pasan desapercibidas, no es como una llamada de teléfono, que si te garantizas que no te la están pinchando, sí que puedes tener cierta seguridad de que eso es una conversación privada, pero aquí podría ser también que acudiese a ver a Rodríguez para llegar a un acuerdo entre caballeros y, entre una dama y un caballero y evitar males mayores.
Es decir, que por arte de magia ciertas informaciones sensibles que supuestamente obran en manos del gobierno venezolano, informaciones sensibles obviamente sobre la financiación de Podemos o sobre las actividades de Zapatero en Venezuela, el príncipe que le llama Delcy Rodríguez, pues esas informaciones sensibles se terminan filtrando a la prensa y ocasionan una gran crisis de gobierno. Que incluso, si la crisis es lo suficientemente gorda y habida cuenta de la debilidad de este gobierno, podrían terminar acabando con el propio gobierno y conduciéndonos directos a unas nuevas elecciones, que es lo que Pedro Sánchez quiere evitar a toda costa. La financiación ilegal, recordémoslo, hizo caer al gobierno del Partido Popular y ocasionó 1000 problemas en el pasado a Felipe González, el caso Filesa, Malesa, etc. Si saliese a la luz que Podemos recibió dinero no declarado desde Venezuela, la coalición quedaría dinamitada en el acto y con ella se dinamitaría también el gobierno. La verdad es que desconocemos si Podemos recibió dinero B de Venezuela. Lo desconocemos, es decir, no hay nada que nos invite a afirmar una cosa semejante. Pero si así fuese, y continúo con la especulación porque como no se han dignado a decirnos nada, no nos queda más remedio que especular, si así fuese, el gobierno de Maduro tendría un arma muy efectiva para mover la posición diplomática de España con respecto al propio Maduro. Hoy está aislado internacionalmente y sometido a un sinfín de sanciones, especialmente las personales, que son las que más duelen a todos estos. España es un país importante en este asunto. Tiene peso tanto en la comunidad hispana como en la Unión Europea. Esta hipótesis es bastante verosímil, habida cuenta de que los precedentes inmediatos que tenemos pues invitan a pensar que algo está pasando en este bandazo que ha dado la política española con respecto a Venezuela del último año. Sí, tenemos el caso muy cercano, además, lo tocamos con la mano, de cerca que está en el tiempo. La visita de la agregada de negocios de la Embajada de España en Bolivia a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, acompañada de 4 geos. Esto fue a finales de diciembre. En aquella residencia, os lo refresco, se encontraban varios altos cargos del gobierno de Evo Morales, hoy perseguidos por la justicia boliviana. Y han salido informaciones provenientes del gobierno boliviano en el que hablan de financiación de Podemos. Incluso la fiscal general allí les ha citado para declarar. No es lo mismo, pero guarda muchas semejanzas. Por cierto, ha pasado un mes desde lo de Bolivia y todavía no han dado una sola explicación, más allá de algunos balbuceos inconexos. Pero es que hay más. Tenemos también lo del embajador de Zapatero en Venezuela, Morodo, y toda su familia, con 35 millones o 30 millones en paraísos fiscales. El chivato, por cierto, desapareció del mapa. O la desaparición del Pollo Carvajal, cuando la Audiencia Nacional concedió su extradición a Estados Unidos para que la DEA lo interrogase por tráfico de drogas, pues nada, desapareció. No sabemos dónde, pero desapareció. Este hombre estaba dispuesto a testificar en la Audiencia Nacional. Así que, no sé, de todas estas cosas lo mismo, no nos han dado más que balbuceos. Con este caso del aeropuerto ni siquiera balbuceos, han preferido la bravuconería primero y la mentira después. Por lo que todo invita a pensar que en este asunto solo hemos visto la punta del iceberg. Vamos, que deben explicarse cuanto antes y respecto al ministro debería dimitir y además dimitir de una manera fulminante por 2 razones. Dimitir o ser cesado. La primera, por reunirse con una delincuente sancionada por la Unión Europea. De hecho, el gobierno Sánchez violó las sanciones al permitir que el avión de Delcy Rodríguez sobrevolase el espacio aéreo europeo y aterrizase en Madrid. Y la segunda razón, por mentir descaradamente. No lo veremos, obviamente, ninguna de las 2 cosas, pero bueno, nada se pierde por recordarlo.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con John, que nos comenta el monólogo que el humorista Rick Gervais dio en la entrega de los Globos de Oro el pasado 6 de enero y que además enlaza perfectamente con la entrega de los Goya de este sábado, que tuvo, bueno, que fue básicamente todo lo contrario. Hola Fernando, muy buenas. Quería comentar el discurso de los Golden Globe de Rick Gervais o como se pronuncie, que ha sido épico. Para mí ha sido épico. O sea, me lo he visto como 2 o 3 veces y es que es buenísimo. Las caras de los asistentes y ¡buah! La gente se tendría que estar revolcando en sus casas, todos los ofendiditos. Ha sido buenísimo. No lo sé qué opinas tú ni qué opinará el resto, pero me ha parecido brutal. Venga, un abrazo. Pues como decía este monólogo, que estaba muy bien por cierto, Richard D. la verdad es que es muy bueno, viene que ni al pelo después del tostón soporífero y almibarado del sábado pasado con los premios Goya. Hice una contravía, por cierto, justo después de terminar el programa de televisión, quiero decir, la emisión de los Goya, lo estuve viendo y tal, bueno, la veía a ratos, más o menos me hice una idea de qué iba, fue aburridísima, por cierto, pues nada, trataba de sacarle el punto gracioso, pero es que más que risa estos tipos ahora ya provocan lástima. La ceremonia de los Goya es a los Oscar o a los Globos de Oro lo que un equipo de regional preferente es al Atlético de Madrid, con la diferencia de que los de ese equipo de regional preferente saben que juegan en regional preferente, mientras que los de los Goya no se han enterado de lo insignificantes que son. A ver, el cine español en 2019 no llegó a los 100 millones de euros de taquilla. Es decir, 28 veces menos, no que todas las películas de Hollywood, sino de una sola película, la más taquillera del año pasado, que fue Avengers, que recaudó 2.800 millones de dólares. Y costó 350 millones de dólares producirla. Es decir, que con toda la recaudación del cine español del año pasado, no pagaríamos ni un tercio del coste de producción de Avengers. Pero nada, aquí no tenemos a Richard Beck para recordarles que se dejen de sermonear, que parecen curas, y se dediquen a hacer películas que gusten al público. No hay mucho más. Está claro que nunca van a recaudar 2.800 millones de dólares por una película porque su mercado es menor, pero al menos harán viable su negocio, que es lo mínimo que se les puede pedir. Bien, seguimos con Laureano de México, que nos hace una reflexión sobre los migrantes centroamericanos de tránsito por el país. Yo soy del estado de Sinaloa. Yo soy nacido en Sinaloa. Sin embargo, me crié una buena parte de mi vida en Chiapas y hoy en día, desde hace más de 10 años, ya resido en el estado de Nuevo León. A lo que quiero llegar con esto es, estos dos estados, Chiapas y Nuevo León, han sido entre ambos una parte conjunta en la que he visto el trayecto de los migrantes. Precisamente en tu contra de Dos hombres, un destino, mencionaste muy atinadamente a La Bestia, el tren que viene desde Centroamérica e ingresa a México. Ese tren en su tiempo era el ferrocarril panamericano. Hoy en día se llama el tren Chiapas-Mayab, con B al final. El municipio en el que yo me crié, dentro de Chiapas, simple y sencillamente existe por el paso del ferrocarril. Se trata del municipio de Arriaga. Es un municipio de Chiapas, costero al Pacífico, y es vecino del estado de Oaxaca. Recuerdo cuando veía llegar a La Bestia, a Arriaga, y era impresionante ver cómo podía haber tanta gente en los techos de los vagones y todos y cada uno de los vagones del tren. Era una cosa impresionante. Ahora, ¿qué tiene que ver mi estado actual de residencia, Nuevo León, en todo esto? Pues precisamente de las líneas que se desprenden de La Bestia, varias llegan acá al norte y una de ellas pasa precisamente por acá, por Monterrey, la capital de Nuevo León. Y ha sido aquí donde he visto que llegan todavía algunos migrantes de estos que ingresan. Sin embargo, son muchísimo menos. Son muchos menos. O sea, si en Chiapas yo veía llegar a La Bestia atiborrada de migrantes en los techos de los vagones, aquí en Nuevo León ya las cifras se
se reducen dramáticamente. Es increíble, o sea, ya es solamente unos 3 migrantes o 2 y están en los cruces del ferrocarril pues pidiendo algunas monedas para poder continuar su viaje y demás. Y bueno, este, bueno, solamente quería compartir eso porque lo hace a uno pensar, ¿qué le habrá pasado a todos estos migrantes a lo largo del trayecto? Aunque bueno, no es gran misterio, algunos sencillamente declinan en su intento de llegar a Estados Unidos y prefieren quedarse en México, u otros simple y sencillamente no lo logran por motivos, bueno, un poco más escabrosos. Y entre ellos está involucrado, por supuesto, el narcotráfico. Pero bueno, no quiero extender más este audio porque sé que tú exiges que sean lo más corto posibles. Pero bueno, lo dejo hasta aquí. Un saludo, Fernando, y hasta pronto. Ese ferrocarril, la Bestia, no viene de Centroamérica, sino del propio México, de Tapachula, en Chiapas, justo al lado de la frontera con Guatemala. En Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, no operan ferrocarriles. Los hubo en el pasado, pero los fueron abandonando. En Costa Rica sí hay una pequeña red de ferrocarril métrico, exactamente. De hecho, allí circulan algunos trenes que antes habían circulado por España. Muchos españoles, cuando llegan a Costa Rica, a mí me llamó la atención verlos. Dije, caray, si es un Apolo de los de FEBE circulando por allí por San José de Costa Rica. Además, circulan por en medio de la calle. Bien, el tránsito en la Bestia ha disminuido con respecto a hace unos años, pero no por nada, sino porque los riesgos para quienes se subían ahí son muchísimos. Aparte del hecho mismo de viajar encima de un vagón de mercancías, encima de una tolva o en cualquier recoveco del vagón, pues esto no es durante 2 o 3 horas, es durante días o semanas, soportando las sacudidas del tren, la lluvia, el frío, el viento, pues además de eso se la tienen que ver con pandilleros que les extorsionan, abusan de ellos y en ocasiones hasta les asesinan. Se exponen también a la policía mexicana, que puede arrestarles o pedirles sobornos. Hace unos años, un programa español de reportajes hizo un gran reportaje, muy bueno por cierto, sobre la Bestia. El programa es En Portada. Lo tenéis en la propia web de Radio Televisión Española por si queréis verlo. Esto no sé si será de 2015 o una cosa así, y la verdad es que dura una media hora, y aparte de este encontraréis algún documental que otro más que se ha hecho todos los últimos años. La historia de la Bestia es una historia realmente apasionante, pero una historia que debería terminar cuanto antes. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos con Javier de Barcelona, que se pregunta si ha vuelto el humor de derechas en torno a ciertos foros de internet y las redes sociales. Quería hacer una reflexión y, bueno, hacer también una pregunta. Estoy viendo últimamente, tal vez en los últimos meses, diría yo, como que cierta parte del espectro de la derecha, ya sea en redes sociales, en YouTube, en diversos medios o redes sociales, está como resurgiendo una especie de humor de derechas o algo así. Por ejemplo, con el tema de las charos en internet, o el OK Boomer, OK Charo, la charocracia, no sé. Quería saber si tú también tienes esa percepción, es decir, si tú crees que está resurgiendo ese humor que hace unos años atrás demandabas en cierto sector de la derecha o los liberales o así. Y bueno, simplemente quería conocer tu apreciación a día de hoy en ese sentido. Muchas gracias y continúa así, campeón. Un abrazo. Bueno, Javier, eso de las charos es muy gracioso. Creo que nació en Forocoches o en burbuja.info, no lo sé muy bien en cuál de los dos. Pero vamos, como ya dije en una entrevista hace un tiempo, Forocoches es lo más punk que hay en España ahora mismo. Son la irreverencia absoluta. Y además hay gente muy ingeniosa ahí dentro. Lo de las charos, que tan de moda se ha puesto últimamente, es puro costumbrismo, vamos, digno de La Codorniz, el semanario humorístico que hubo en España durante tantos años. El humor costumbrista aparece cuando no se puede bromear abiertamente de algo, porque el coste es muy alto. La Codorniz, por ejemplo, tenía los años 40 o 50, los 60 también, un tono muy costumbrista, porque uno no se podía reír directamente del poder, ya que si lo hacías, pues te cerraban la revista y te las veías con la policía. Así que los humoristas hilaban muy fino y tiraban por la sátira de personajes y sus costumbres. Así que, por ejemplo, dibujaban a un tipo gordo con traje y bigotillo,
y el lector sabía perfectamente que se trataba de un jerarca de Falange. ¿Por qué? Pues porque casi todos estaban gordos y gastaban bigotillo fino, pero no lo caracterizaban, los dibujantes no lo caracterizaban como falangista, con sus elementos identificativos, como los correajes o las insignias. Así que el censor se la tenía que envainar, porque no estaba realmente faltando a nadie del poder, quiero decir. Ponía un tío gordo con bigotillo, se valía de eso. Pues esto de las charos va por ahí, ¿eh? Es esencial, es la misma operación, va por la misma vía, es puro humor de costumbres. El personaje es fácil de identificar y, al estar tratado de forma satírica, nos hace reír. De cualquier manera, no creo que se trate de humor de derechas, en serio te lo digo, sino de humor de urgencia, para resistir el ambiente tan asfixiante que se ha creado con la corrección política. Vamos, que vivimos tiempos dorados ahora mismo para el costumbrismo y la ironía. Muy bien, pues ya vamos a terminar la contra de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema de las aguas territoriales de Marruecos y España en las Canarias. Nuestro vecino del sur ha sido constante en su política exterior con respecto a España. Hechos consumados frente a toda negociación y legalidad, y aprovechar toda inestabilidad política en España para avanzar en los intereses marroquíes que lesionen la soberanía española. Todo muy ignominioso, pero todo un clásico. Y como siempre, dependerá del gobierno español ceder o frenar las ansias marroquíes. Marruecos no es un enemigo estrictamente. Es un mal vecino que cobra por hacer lo justo y que espera pacientemente su oportunidad para robar. En esta ocasión, cree haber encontrado una de esas oportunidades. Y yo también creo que la he encontrado. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, 27 de enero, y yo os invito a que regreséis por aquí mañana.